Hola, hola, bienvenidos a este su canal Ideas Crocheritas. Mi nombre es Jenny y con todo gusto vamos a ver hoy el paso a paso de este lindo capri, que lo pueden hacer también como pantalón si lo quieren continuar. Así que mis amores, suscribir, comentar, que les agradecería demasiado. Comenzamos. Bueno, hola de nuevo. En él vamos a utilizar un ganchito de 3.5 y un hilo de 3.5 también. Vamos a querer que quede un poquito cerrado. Bueno, en él he utilizado 600 gramos y comenzamos por la pretina que vamos haciendo. Hacemos cadenitas y después punto medio alto usando los puntos rasos una y otra vez hasta cumplir con toda la cintura. Bueno, ¿cuánto de cintura? 66 hileras en ese número de hilo, igual a 70 centímetros. Los 70 centímetros es lo que usted mide de cintura y más o menos unos 5 a 6 centímetros menor, porque ella la queremos que estire. Queremos que ella se estire. No es su talla exactamente que usted se mide la cintura y eso lo hace. No, usted lo va haciendo y lo va midiendo o mide la cliente y le resta 5 a 7 centímetros. Si es para cliente. Ok, necesitamos 4 botoncitos en este caso porque es, le hice de una briagueta alta. No sé cómo le llaman en su país, ahí me lo escriben. Esta parte es de talle alto, o sea, le he hecho esta parte de talle alto y eso se nos ajusta a la cintura, al estilo que queramos ahí, y o le pueden poner zipper para las que tienen máquina. Muy bien, entonces yo había deshecho un poncho para hacer esto, yo sé que son 600 gramos, y en la parte de abajo le hacemos esta puntadita caladita para que nos rinda más, nos quede largo y se vea bonito, muy bonito. Bueno, esta puntadita es esta, muy rápida de hacer, prácticamente es cadenas y algunas piñitas por ahí. En las 5 se repite. Bueno, vamos a ver el paso a paso. Confirmado 600 gramos porque vamos a comenzar por hacer 20 cadenitas. Sí, vamos a comenzar por hacer 20 cadenitas, ¿ve? Vamos a hacer esto más claro. Vamos a hacer acá un eslaboncito, punto deslizado, y comenzamos a hacer acá las cadenas. 1, 2, 3, 4, bueno, 20 cadenitas para esta parte, igual a 10 centímetros. 20 cadenitas igual a 10 centímetros, para que tengan la idea, ¿verdad? Porque cada hilo se cambia un poquito. Ok, ahora ponemos la uñita y hacemos 1, 2 cadenitas, lazamos el hilo y vamos en la que dice 20 y hacemos punto medio alto. Vamos a la siguiente, cada uno de ellos punto medio alto. Bueno, acá le llego al último punto, sí, el último puntito. En esto sí hay que tener cuidado de cuando en cuando ir contando, porque pueda que se les haga menos o más. Ok, tenemos acá el último punto, 1, 2 cadenas y lazamos el hilo, y ahora usamos los puntos rasos, nunca el primero porque se nos agranda, sino el siguiente punto, pero usando esta partecita. Esto es lo que nos hace elasticidad a la pretina. Ok, punto a punto usando los puntitos rasos del frente. Esos son los puntos rasos del frente. Así. Bueno, acá el último puntito, que es este que se ve, es el último punto, pero también tenemos que utilizar las cadenas. Las cadenas se tienen que utilizar porque ellas son un punto, igualmente usando un lado. Terminamos acá y para asegurarnos contamos, ok, volvemos a subir 1, 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo, nunca utilizando este primero. Vamos acá,
al que pertenece, porque si no se nos agranda el tejido. ¿Ok? Solo los puntitos de atrás, todas las veces que necesiten, ajustando a la cintura, como les digo, o se miden con centímetro y le dejan de 5 a 7 centímetros menos. Bueno, de este modo vamos a continuar por 66 hileras. 66 hileras. 66 hileras igual a 70 centímetros o la cintura que usted tenga menos 7 para que le quede bien ajustado. Queremos que te quede bien ajustado porque después acá vamos a llevar el borde para poner los botones. ¿Ok? Y después llevamos los aumentos y todo eso y les va a quedar bien. Ok, entonces con esto continuamos y al final del video, si ustedes lo ven suficiente, lo comparten, suscriben si aún no lo han hecho, que me ayuda de bastante, bastante. Así que bendiciones y con esto continuamos el paso a paso del pantalón. 66 hileras igual a 70 centímetros de punto medio alto. Esto es con el tejido relajado. Ya sabemos que este tipo de pretina que me gusta hacer se estira para ajustarnos a la cintura. Ok, entonces teniendo ya las 66 hileras igual a 70 centímetros o el amplio que tenga menos o más, entonces ya, ok, terminamos acá en el último punto. El último punto, recuerden contarlo y todo eso. Último puntito, acá, punto medio alto. Siempre irlo contando porque si fallan un punto se le comienza a reducir, o si le agregan un punto comienza a hacerse diferente y después ya dicen no, ya no quiero. Bueno, ok, vamos a hacerle ahora en el borde y de una vez le vamos a hacer aumentos. Ya casi se los hago en el papel también para que me entiendan allá. Ok, vamos a subir acá. Vamos a hacer una cadenita y vamos a ir acá en el punto medio alto. Vamos a hacer dos puntos. Si lo quieren llevar parejo, que no se puede porque eso es bien ajustado a la cintura. Si lo quieren llevar parejo, otro proyecto que tengan, nada más hacen un punto. Y en la pega otro punto. Pero en este caso vamos con aumentos. Entonces en el medio vamos a hacer 2 puntos bajos. De nuevo acá otro punto. Y en la peguita, acá en la peguita, donde estamos acá en la pega, hacemos acá un punto. De nuevo, en el punto medio alto o cadena hacemos 2 puntos. 2 puntos en el mismo punto. Y en la pega hacemos un punto. O si lo quieren más volado, también en la pega hacen 2 puntos. ¿Ok? No tanto más volado, si también tiene poquita cintura y bastantita cadera, sí. Yo no tengo mucho. Entonces en mitad del punto medio alto hacemos 2 puntos. Y en la pega un punto. Bueno, acá ya les he terminado esta hilera de punto bajo, pero quiero explicarles un poquito. Quiero aumentarle más en la parte de entre cadera y espalda que en la parte de la pancita. Que en la parte de la pancita no queremos que nos quede como que mucho volumen. Ok, entonces 16 hileras, tal como les indiqué. 2 puntos. Acá están. 2 puntitos en el punto bajo, medio alto y un puntito en la peguita. ¿Sí? Acá se los pongo más grande. 2 puntos en el punto medio alto, acá se los hice en grande, y uno en la pega, 2 puntos, y así por 16 hileras. Marqué acá 16 y marqué acá 16. Misma cosa acá y acá. Acá agregamos un punto más. Bueno, eso es mi caso. Puede que usted lo haga todo como acá. En el centro agregué 3 puntos en medio del punto alto, en la pega, y 3 puntos en el siguiente. Acá me falta uno. Acá me falta que agregar un punto. Entonces 3 puntos, un punto en el centro y 3 puntos.
o sea, bastante aumento en la parte de la entre espalda y cadera. Yo no tengo mucho, pues quiero hacer un poquito de cadera. Ok, entonces ahora, ya terminando esto, después de las 16, haciendo 2 nada más, no 3, como allá. Vamos a llevarlo en punto alto. Quiero llevarlo cerrado por ahora. 1, 2, 3, disculpen. A veces me dicen que por qué no hago el final. Bueno, en el último puntito, casi siempre les hago el final, pero para los que están comenzando acá, en el último puntito hacemos un puntito bajo. Ahora 1, 2, 3, volteamos el tejido y vamos a regresar no en el primero, nunca, porque si no vamos haciendo aumentos. En el que ya pertenece, vamos haciendo punto alto, 1 a 1, punto alto, 1 a 1. Esto es así como lo voy a comenzar. Después veremos qué puntada vamos a agregar en la parte de abajo. Por ahí tengo varias en participación, a ver cuál de todas se queda. Bueno, entonces punto alto, 1 a 1 por varias vueltas. Acá les llego al último punto, el punto de cadena, aunque aquí lo tengo en punto alto. Sí, 1, 2, 3 cadenitas, volteamos el tejido. No hacemos este a menos que queramos hacer aumentos. Si sienten que necesitan un poquito de aumentos, usan este punto. Si no, no es necesario. Vamos al punto que pertenece. Ustedes se lo van probando y ven, necesito un poquito más para la parte de la cadera. Bueno, hacen este punto acá. No les va a variar en nada. Ok, entonces así nos vamos, punto alto, 1 a 1, por varias hileras hasta llegar a casi el alto de tiro. Casi al alto de tiro, o sea, varias vueltas. Bueno, acá tengo 11 hileras de punto alto más la pretina, 25 centímetros. Yo tengo 30 de tiro. El alto de tiro mío es 30 y quiero llegarle, o sea, quiero hacerlo un poquito antes. Entonces vamos acá a unir ya para llevarlo en una sola pieza y después sacar las partes de las piernas, las mangas de las piernas. Entonces voy a unir en este momento un poquito antes del tiro. Ya casi les muestro cómo medir el tiro, si en caso de que no sepa. Bueno, entonces llegamos acá al último punto después de 11 hileras, 11, y ahora vamos a unir. Ya voy a unir. Después vamos a hacer acá el bordecito, los bordecitos para sacar acá la parte donde van los botones. Por ahora vamos a unir acá del otro lado. Vamos a buscar allá, hacer un punto deslizado que quede bastante unido, y acá levantamos 1, 2, 3 cadenas. Como yo venía tejiendo de este lado, pues voy a voltear el tejido para que me quede igual, que se vea igual. No lo quiero llevar en redondo. O sea, va a ir en redondo, no sé si me explico. Voy a ir en redondo, pero volteando el tejido para que se vea la textura igual a la que ya tenemos. Bueno, entonces igualmente, punto alto, 1 a 1. En este caso me faltan 5 centímetros. Entonces vamos a continuar así. Esto es, una hilera es un poco más de un centímetro, entonces vamos a hacer 5 centímetros, pero ya encerrado, cerrado. Bueno, ya acá le doy la vuelta y vamos a unir acá, pero les quiero explicar una cosita, porque acá tenemos este punto como si ya fuera acá terminando y ya unimos, pero prefiero hacer un punto más acá, que me quede más cerradito, ¿ok? Y de todas maneras necesitamos aumento del frente, bueno, la mayoría tienen bastantita cadera, yo no tengo mucha. Me gustaría tener un poco más, pero no tengo. Bueno, tengo acá este último punto que está como debajo de este punto, pero quiero que me quede cerrado. Y acá vamos a unir, normalmente se unen en la 1, 2, 3 cadenas, acá un poco acá, pero quedaría un poquito abierto. También voy a unirlo acá en el fondo para que me quede más cerradito. Vemos que es un pantalón y que lo tenemos acá en la parte bastante baja. Ok, ya que hicimos un aumento acá y quieren hacer el siguiente aumento en la parte de atrás, que también sería correcto, y así se están en los patrones,
hacen la tela de esta manera y hacen acá también aumento. En la parte de atrás hacen aumento, 2 puntos en un punto, 2 puntos en un punto y ya. Bueno, entonces acá vamos a continuar así, una no ajustadas para que no se vea la diferencia, 2, 3, que se vean ahí holgaditos. Ahora volvemos a voltear el tejido, no hacemos acá, o si quieren lo pueden hacer también para que les quede cerradito y el aumento. Si quieren lo pueden hacer acá, si quieren lo hacen acá. Bueno, yo lo voy a hacer acá porque cuando vengo y voy a hacer lo mismo acá, vamos a hacer lo mismo. Y también de este modo va quedando el tejido parejo, va quedando de un lado, de una dirección bastante correcta, bastante bonita. Bueno, acá tengo 29,5 y está bien para mí, porque tenemos que hacer las cadenas que agrega más a al tiro. Ok, bueno, vamos a medir, cuando vamos a medir el alto de tiro, tenemos que sentarnos en algo que sea firme y medir de acá a acá. Entonces se mide de acá, digamos como el chico acá que tiene el cinturón, donde está el huesito de nosotros, hasta acá. Entonces medimos ahí. En este caso el chico acá tiene 3, en mi caso 30. Aunque aquí tenemos 29,5, todavía yo tengo que agregar las cadenas. Entonces, ok, ahora para saber cuántas cadenas tenemos que hacer para entre piernas, entonces con cuidado, ¿verdad? Ponemos ahí a la cliente algo que sea firme, o a nosotras mismas si queremos también, pero bueno, más que todo para las clientas. Y pasamos del otro lado, que se deje ver allá un poquito, y esto es lo que nos indica. Entonces sacamos ahí, y también él dice acá, lo que nos indica es 2, poquito menos de 2 centímetros. En mi caso, 10 centímetros. 10 centímetros de entrepiernas. Entonces eso tenemos que hacer acá en cadenas. Bueno, ¿por qué tengo la prenda así dividida completamente por la mitad? Tenemos que contar exactamente los puntos. Tenemos, en este caso a mí me ha quedado de 88 de cada lado. 88 y 88. Vamos a ver. 176 puntos tengo acá. O sea, 88 del lado izquierdo y 88 del lado derecho. Entonces, acá donde tengo esta marca es donde he ido haciendo los aumentos. 2 puntos en un punto. Después, en la siguiente vuelta, volvemos a hacer el aumento. Esto lo hice para más que todo para mostrarlo. Yo no necesito muchos aumentos ahí. Bueno, entonces acá solo he hecho 3 vueltas. Y acá tenemos que hacer 10 centímetros en cadenas. 10 centímetros en cadenas. Acá tenemos 1, 2, 3, 16, 17 cadenas. Es lo que indica que es 10 centímetros, 17 cadenas. Bueno, si lo quieren más amplio y con el tiro como los que están ahora de moda, que son como tiros bastante holgados en los pantalones, pues le hacen más cadenas. Les va a quedar mucho más holgado. Si lo quieren bastante al cuerpo, bastante, entonces menos cadenas. Bueno, ahora vamos acá. De este lado, el lado de la marquita, donde están los 88 puntos, este es el punto de indicar acá. Y acá entramos y hacemos acá un deslizado. ¿Sí? Y ahora acá, 1, 2, 3 cadenitas. Y me voy a ir sobre las cadenas, rellenando una a una, todas. Una a una, todas. Estamos comenzando de acá. ¿Sí? Para que recuerden y todas tengamos una señal de inicio y final. Vamos a poner esta marca naranja aquí. La verde es marcando la mitad y esta naranja es marcando el inicio y el final de las vueltas que vamos a dar en la manga del pantalón. Bueno, acá les llego ya al final en donde estábamos acá. Y última cadenita también se rellena. Y ya comenzamos acá en el tejido que ya llevamos. Punto a punto, en punto alto. No le voy a hacer demasiada porque le voy a llevar un punto calado después. Y va a ser un punto calado
totalmente nuevo. Todavía están allá en votaciones varias puntadas. No sé cuál voy a usar. Entonces las voy a hacer acá. Ok, vamos a dar la vuelta y llegar acá. Bueno, ya acá les llego al final, donde tengo la marquita. Por eso se las marqué, tanto para ustedes como para mí. Ok, y volvemos a repetir lo mismo. Acá en este punto nos va a ir quedando un punto más, si lo quieren llevar todo de punto cerrado. Y ya venimos acá, hacemos un punto deslizado que nos quede bien cerradito. 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a hacer lo mismo. Volteamos el tejido y vamos a la que ya pertenece y continuamos así. Que si lo quieren punto cerrado todo el pantalón o capri o short, como quieren, ya estamos acá listos. Listos. Entonces de este modo vamos a continuar. Les voy a continuar hasta tapar la parte que yo quiero, no sé cuánto todavía, y vamos a comenzarle de este lado. Entonces ya acá tenemos esta parte y vamos a medir acá un momentito, vamos a medir el total. Desde acá tenemos acá 30, vamos a medir el total, 36 centímetros. Se me va a quedar holgadito de tiro, 36 centímetros ya contando la parte de la cadena que ya hemos hecho, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hacer vueltitas en punto cerrado antes del calado. Para eso, entonces, doblamos acá para que de una vez iniciemos esta parte y avancemos el tiempo. Por mí, más que todo, porque a veces no me queda mucho tiempo para firmar. Bueno, ponemos el hilo en el medio. Y acá comenzamos a hacer lo mismo. Marcamos de nuevo el inicio. Lo hago por ustedes para que acá tengamos una idea en el futuro de lo que les estoy hablando cuando regrese. Okay. Entonces acá nos vamos rellenando la cadenita de nuevo, punto a punto. Va a quedar la misma cantidad que del otro lado. Y si hacemos el inicio y final del modo que les estoy indicando, también tendrán la misma cantidad de puntos, tanto de la derecha como la izquierda. Bueno, entonces así continuamos, como le dije, del otro lado, punto a punto. Ya sabemos cómo llegar acá y voltear el tejido y volver a hacer lo mismo que estamos haciendo del otro lado. Con la diferencia que acá estamos terminando acá y acá estaríamos terminando de este lado, que nos queda más cómodo acá. Bueno, entonces les voy a rellenar varias, no sé cuántas, hasta que yo me sienta cómoda ahí y después comienzo ya el calado. ¿Ok? Bueno, entonces ya acá estamos bien. Después venimos para hacer lo de los cierres acá. Que si quieren ponerle botones o le quieren poner zipper, vamos a hacerle acá un acabado para que se vea bonito. Bueno, continuamos. Bueno, no se los he medido de cadera. Vamos a medírselos de cadera para que tengan una idea ahí de cadera. Tenemos 104 centímetros de cadera. 52 y 52, 104 centímetros de cadera. Bueno, ya acá he tejido 8 vueltas en una de las mangas y en la otra ya me he adelantado un poco. Se los dije que yo iba a iniciar desde la parte del centro. ¿Recuerdan acá? La parte del centro comencé, hice las 8 vueltas y ya comencé el punto calado que quiero o que he elegido por económico, por rápido y repetitivo. Bueno, 8 vueltas más y yo voy agregando puntos acá, porque no me gusta, no quiero que me quede, o sea, si lo que es calado es calado, lo que es cerrado lo quiero pues cerrado. Si yo cierro acá me va a quedar como un espacio, entonces yo voy utilizando este punto y depende cómo me quede, también voy utilizando el punto de acá, también cerrado. Bueno, en esas variables en que yo agrego más
puntos para que me quede más cerrado, se han agregado puntos. Pues tenemos ahora 115 puntos. 115 puntos en cada manga. 115 puntos en cada manga. Y vamos a llevar una puntada en múltiplos de 5. Ocupamos 5, 5, 5. Ok, múltiplos de 5 y vamos a hacer 23 motivos por 5, 115. 115 puntos tiene. Va a ser esta puntadita y está muy fácil. Entonces les repito acá, para que quedemos en el orden. El largo que yo quiero, o lo que yo quiero que me cubra para estar tranquila y comenzar calado, son 8 vueltas. Después, cuando comenzamos la bocamanga, 8 vueltas. 3 vueltas entreabierto y antes de las mangas, para dejarlo cerrado. Y ahora vamos a comenzar esta puntadita, que va muy fácil. Vamos a hacer arquitos de 6. Arquitos de 6. Ok. ¿Qué pasa también? Yo lo hago esto más que todo por las nuevas. ¿Qué pasa si tienes 114 puntos? Bueno, más atrásito, agrega 2 puntos. 2 puntos en un punto. Sí. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si tiene menos y no cumple con los 5, 5, 5, 5? Completo, no más. 5, 5. ¿Qué pasa si faltan? Perdón, si sobran. Bueno, vamos vamos a hacer disminución. Convertimos este punto en medio. Vamos al siguiente punto. Igualmente, lo convertimos en medio. Estamos pasando estos 2 puntos a un punto, a futuro. Y después terminamos ya normal. Punto deslizado y continuamos. Muy bien. En este caso los tengo bien. Entonces, bien. Bien, pero si termino con este aumento. O sea, hasta acá tengo 114. Haciendo acá tengo 115 puntos. Muy bien. Yo les pongo normalmente en la pantalla esas cosas. Vamos a cerrar acá con un punto deslizado, pero no quiero que me quede como que apelotadillo ahí. Ok. De acá mismo, de una vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. ¿Sí? 6 cadenas y vamos a avanzar 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Igualmente 1, 2, 3, 4, 5. De este modo continuamos toda la vueltita, que es muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, acá tengo ya 6 cadenas y ya está acá en el inicio. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá vamos a hacer punto, en este caso punto deslizado, no punto bajo, porque ya comenzamos ahí. Y ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas que hace un punto alto, ¿sí? Más 2, 1, 2 cadenas, ¿ok? Y vamos a este arquito, ¿sí? Punto bajo, 1, 2 cadenas de separación y vamos a este punto bajo acá, pero hacemos un punto alto. 1, 2 cadenas y vamos de nuevo al arquito y hacemos acá punto bajo. 1, 2, vamos a este punto bajo y hacemos acá un punto alto. 1, 2, arquito, punto bajo. 1, 2, punto alto, punto bajo. Bueno, 1, 2 y punto alto de nuevo. Y así. Esto es lo que vamos a llevar. Punto alto en la parte que hace la bajo para que nos quede parejo, para que recuerden. Y en el que hace arquito, punto bajo.
perdón, sí, punto alto acá y punto bajo en el arquito. Punto alto en el punto bajo y punto bajo en el arco. Ok, siempre me gusta mostrárselos así. Bueno, ya estamos, ya hicimos los arquitos de 6. Ya llegamos acá y comenzamos con la segunda, que son esos punto alto, punto alto, separado por 2 cadenas, uno y el otro. Vamos a dar la vuelta y ya venimos con la tercera, que es la última, para volver a comenzar base para la siguiente. Bueno, acá se los he marcado de amarillo. Ve qué bonito el amarillo. Estos tonos son preciosos. Vea este, qué tono más precioso. Precioso con ellos para ponerlo con blusita o incluso hasta agregarle un borde. Bueno, acá se lo he marcado de amarillo. Y acá vamos a hacer igualmente, bajamos en el arco 2 cadenas, sí, no olviden eso porque tiene que quedar igual. Y acá 1, 2 en la 3, porque hicimos 5, recuerdan, hicimos 5, pues en la 3 vamos a hacer acá un punto deslizado, sí, que nos quede lo mismo que acá. Bueno, entonces, ahora levantamos no ajustado, nunca, 1, 2, 3 cadenitas. Pasamos el hilo y vamos al mismo punto. Acá vamos a hacer 3 puntos cerrados juntos, pero contando la cadena. En este caso serían acá nada más 2 por ahora. 2. Cerramos juntos. 1, 2, 3 cadenas después de él. Sí. Y acá, en donde hicimos el punto bajo, en el arquito, vamos a hacer también un punto bajo. Ahora de nuevo, 1, 2, 3 cadenas y vamos al punto centro, el punto alto, acá, y vamos a hacer 3 puntos cerrados juntos. Si lo quieren hacer de 3 sacadas, también se vale, como lo quieran hacer. Bueno, 3 puntos cerrados juntos, 1, 2, 3 cadenas, vamos al punto bajo. Y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y vamos al punto alto de nuevo y hacemos 3 puntos. Fácil de recordar la tercera. 1, 2 y la 3. Mira qué fácil la 3. 3. La tercera tiene 3 cadenas y 3 puntos cerrados juntos. ¿Vieron? 1, 2, 3 para bajar al punto bajo, haciendo un punto bajo, y para subir 1, 2, 3. Vamos a él y volvemos a repetir lo mismo. 1, vean qué bonito el bordecito. Ya si lo quieren dejar así como short corto, pantalón corto, está ya listo. Bueno, entonces acá terminamos la tercera e igualmente saliendo del punto piña, como le llaman en algunas partes, 3 cadenas y vamos acá igualmente, perdón, un punto bajo y 1, 2, 3 cadenas y vamos acá. Esto no cuenta como las cadenas de estas, ¿verdad? Vamos acá y hacemos acá un punto deslizado. ¿Ven? Eso tiene que quedar así. Ok, acá vamos a volver a comenzar la base para la próxima, para montar la 1. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Por ahora 5. De una piñita, llamémosle así, de una piñita a la otra. Acá no hacemos nada. No hay nada. ¿Ok? De una piñita a la otra buscamos acá el punto cumbre. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente buscamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Es que ya cuando se cierran así quedan, y este hilo es un poco hebroso y no quiero que me salgan hebras. Está dejando un acabado bonito, pero es bastante hebroso. 1, 2, 3, 4, 5 y de esto se va a tratar, tan fácil como esto, tan fácil como este. Y el próximo arquito va a ser de 6 como este, que ya sería repitiendo esta.
Ahora estamos haciendo como si fuese esta parte, 5, 5, 5 y el punto bajo. Próxima vez venimos ya con los arquitos de 6. Acá se los marqué en naranja. La próxima. Ahora estamos acá en la 1, 2, 3, 4. En la 4, turquesa. Rosa, repetimos la 1. Bien. Es que yo les busco a ustedes las puntadas más lindas y económicas que se puedan encontrar. 1, 2, 3, 4, 5. Chiquillas, los tengo muy chineados, chiquillos, digo yo, porque son niñas y niños que tengo seguidores también. 1, 2, 3, 4, 5. Somos niños, todos somos niños. Bueno, continuamos así. 1 de 5, 5, 5. Ya queda aquí parejito. Y esto va marcando como que el final se puede, no sé si pueden observar ahí las líneas. ¿Ven? Acá no estoy segura cuántas voy a hacer todavía. Lo tengo adelantado porque no sé cuánto me va a alcanzar el hilo. Hasta que el hilo se termine, eso largo le voy a hacer. Bueno, así estamos ya para comenzar la siguiente, que sería repitiendo la 1. Ok, terminamos acá con 5 cadenitas igualmente. Terminamos acá con un punto bajo, porque antes levantamos sin punto bajo. Ok, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora son 6, no son 5, 6. Y vamos igualmente acá. Queremos que nos quede un arquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos acá. ¿Vieron qué belleza? ¡Qué belleza! Y ya estamos repitiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, les doy la vuelta y ya venimos con lo que continúa. Que ya van a ver qué belleza de puntadita. Para una blusa de verano está preciosísima también. Bueno, vamos acá ya terminando como si fuese la 1, el arquito de 6. Muy bien. Entonces 6 cadenas y un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas que hacen punto alto. Estamos repitiendo esta. Más 2 de separación. Bajamos al arquito. Punto bajo. 1, 2 cadenas. Y en el punto bajo un punto alto. 1, 2 cadenas. Bajamos al arquito. 1, 2 cadenas y ya se las repito acá, estoy repitiendo 1, 2 cadenas y vamos al arquito. Entonces estamos repitiendo la 2. Estamos repitiendo acá la 2 de nuevo. Esta, la morada. Acá se las he puesto en colores. Ya hicimos los arquitos de 6, ahora estamos en el morado que van punto alto, punto bajo, separado por 2 cadenas y de nuevo otra vez las piñitas. Y listo, ya acá llego al final y recuerden 1, 2, 3 cadenitas, perdón, 1, 2, en la tercera cadenita hacemos un punto deslizado. Ok, y acá recuerden 1, 2, 3 y acá mismo hacemos el punto, los 3 puntos que van cerrados juntos, en este caso 2 puntos y las cadenas. Un, 2, 3. Bajamos al mismo punto bajo. Acá. A ver si hacemos luz. Acá. 1, 2 cadenas. Perdón, 3 cadenas. Y hacemos acá otra vez. Estos van en dirección. Estos van acá en dirección. Ya acá se los estoy repitiendo. Otra vez. Y este es el último. 1, 2, 3. Bajamos acá. Y de nuevo 1, 2, 3. Y repetimos acá. Yo creo que hasta acá ya hemos repetido bastantito. La que sigue es la de 5 cadenas. 1, 2, 3.
Entonces, la que sigue es la de 5 cadenas. ¿Mm? La de 5 cadenas haciendo el arquito. Perdón, haciendo la parte final, la turquesa. La que sigue ya sería la turquesa. No se las puse acá, pero sí. 5 cadenas, después los arquitos de 6, después esta, y así se va a repetir una y otra vez. Bueno, o sea, repitiendo las franjitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casi 8. Pero no quiero hacer esta parte pareja de la 8, sino dejarla acá en los puntitos de piñita. Ya si le quieren hacer más o hacerle este otro color, bueno, pueden hacerlo también. Así que acá vamos a terminar en esta parte. Ya con un punto de cierre en esta parte quedamos así. ¿Cuánto largo le quieren? Todo lo que quieran, ya que nada más tienen que repetir, ¿ok? Y un punto de cierre y listo. Acá sí lo voy a dejar cortito porque no pienso hacerle ninguna amarra de nada. Bueno, en la bragueta le quiero hacer eso por seguridad, pero a mí me queda un poco flojo, ¿ok? Bueno, entonces acá vamos a ocultar el hilo. Puede ser por sobre las cadenitas. Bueno, en la mayoría de prendas los botones, los ojales deben de ir a la derecha y los botones a la izquierda. Pero estoy mirando esos dos shorts, no sé si que los pantalones son así, el botón va a la derecha, esa es mi derecha, y el ojal va a la izquierda. Esa es una muestra de este. Y este es otro que también tiene lo mismo, pues bueno, tenemos el botón a la derecha y el ojal a la izquierda. ¿Ven? Entonces, bueno, les voy a hacer el borde para hacer la cerradura acá. Y vamos a hacer un bordecito de punto bajo que les voy a cambiar el ganchito por 5 milímetros menor porque lo quiero más finito. Y entonces le vamos a hacer esa parte ahí con punto bajo. Ok, entonces vamos a decidir dejar los decidir dejar los ojales del lado izquierdo. Bueno, entonces voy a hacerle punto bajo, puntito bajo, un bordecito primeramente un borde, y vamos a tomar, como les dije, un ganchito menor, o pueden usar el que tengan, de verdad. Bueno, vamos a usar el primer punto, en este caso son puntos de cadena, y vamos a hacer acá un amarre, perdón, ya se me pasó directo. Vamos a hacer acá un amarre, así, y también ocultar la colita acá con punto bajo. Vamos a hacer una primera hilera de punto bajo, 1 a 1. Bueno, acá le llego al bordecito en donde comenzamos el punto alto atravesado, o ya sea cadena, no importa. Vamos a hacer en el centro, en la pega, un punto. En el centro de la cadena, un punto. Este hilo es un poco oscuro, pues no se deja ver bien ahí. En este caso, acá había quedado en punto, había hecho una hilera de punto bajo. Bueno, en la cadena tenemos que calcular la distancia de uno al otro, ¿ok? En la pega, un punto, y aquí tenemos la colita de inicio, ¿ve? Volvemos a estar en el inicio, ¿ok? Entonces en medio del punto alto, un punto bajo. Bueno, acá estoy eligiendo poner botones. Si tienen cómo remachar broches, perfecto. O si quieren poner zippers, también. Eso si tienen máquina, y pueden poner allá un zipper ese es de 18 centímetros, que los venden. Normalmente dice los centímetros que tienen acá, porque a veces vienen doblados y son larguísimos. Entonces acá tenemos 23, pero no tienen que ponerlos desde arriba, porque acá siempre va a ir un botón. Y entonces un zipper de 18 centímetros estaría bien por acá, y el botoncito. Eso es decisión de cada quien. Yo voy a poner 4 botones cada 12 puntos. Entonces vamos a hacer los ojales ya en la segunda hilera.
Ok, vamos a llegar acá hasta el final. No voy a ir acá todavía, no voy a ir acá. Vamos a hacer acá en los puntos que nos quedan acá atravesados. Acá tengo un punto. Vamos a terminar acá en el último para que nos quede selladito, una basecita bonita. Ahora una cadena, volteamos el tejido y nos regresamos igualmente en punto bajo. Nos regresamos acá igualmente en punto bajo, sí, hacia atrás hasta la marquita, o acercándose a la marquita, disculpen, acercándose a la marquita. Ok, tenemos acá la marquita. Entonces tenemos que poner el botón que tengamos, si lo vamos a hacer con botón, en el centro de la marquita, los dos huequitos ahí en el centro de la marquita, para saber cuándo parar. Ok, acá indica que hay que parar 2 puntos antes de la marca. Y acá vamos a hacer 1, 2, 3, en este caso 4 cadenas. E igualmente 1, 2, que indica antes el punto de la marca, y 2 después, 1 y 2 después, porque para que quede centrado. Y acá hacemos un punto bajo y continuamos a la siguiente marca, y ya acá en adelante nos queda igual, porque tenemos que repetir lo mismo. 2 puntos antes de la marca, acá tenemos la marquita, tenemos la marca en este, 2 puntos antes, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, o sea, 2 antes, el centro, 2 antes, el centro y 2 después. Entonces en el 5, y continuamos a la siguiente marca, terminamos este borde, el último puntito para hacer esquinita, si quieren, hacemos una cadena, 2, no hacemos este, vamos al que sigue y vamos en punto medio alto. ¿Ven? Lazamos el hilo como si fuésemos a lazar el hilo, pero sacamos directo. Ahora en estas 4 puntos hacemos también 4, aunque a veces nos quede como que ralito, es mejor 4 porque en el futuro pueden variar las cosas. Ok, 4, vamos al siguiente y acá vamos a hacer así, punto a punto. Bueno, acá terminamos, pasamos rellenando este ojal, y termino acá, no exactamente en el último punto, sino como un poquito antes. Ahora hacemos 1, 2 cadenitas como para que me quede una curvita, y regresamos de nuevo en punto medio alto. Voy a ir en punto medio alto y me vuelvo a regresar. ¿Ok? Entonces en total nos están quedando en punto medio alto 3 y en punto bajo 2. Total de todas 5. ¿Ok? Me voy a regresar en punto medio alto así hasta el final, y después me vuelvo a regresar y llegamos acá. Acá tengo que hacer una pequeña unión para que nos quede asegurado, y después volver a repetir esto acá, pero sin ojales. Bueno, ¿okay? Acá llego ya a la última, el último punto, y desde acá, antes de llegar a este último, acá vamos a hacer lo mismo, continuar, digamos, pero en punto bajo, no punto alto, medio alto, disculpen. Quiero hacerle acá una pequeña curva, perdón, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, hasta la partecita de acá, último punto bajo, y ya comenzamos con el lado, en este caso el lado derecho. El lado derecho, si ustedes lo quieren del lado contrario, pues hacen los ojales del lado derecho y los botones del lado izquierdo. Eso es decisión suya. Yo lo voy a hacer como está en el short. Ok, entonces vamos acá y continuamos en punto bajo. Les voy a hacer varias vueltitas en punto bajo, sí, perdón, una de punto bajo y las demás en punto medio alto, que es donde van a ir pegados los botones, ¿sí? Y después acá vamos a hacer una unión, bueno, vamos a llegar hasta acá. No vamos a pasar directo, vamos a llegar hasta acá. Vamos a ver. Vamos a llegar hasta acá. Acá le voy a dejar la marca, lo que indica inicio y final.
ese sí lo voy a llevar en cuadrado y después lo pasamos para de esta forma que donde van los botones me quede esta curvita acá de fuera para que el botón quede con relleno por esta parte acá. Ok, bueno, ya casi venimos a eso. Voy a darle varias vueltitas, una de punto bajo y las demás de punto medio alto para ver cómo se acomoda. Y ahí recuerda que les puse la marquita azul para saber de lo que estamos hablando en el futuro. Bueno, la marquita azul y me fui en punto bajo, estamos hablando de la pretina, perdón, de la cerradura. Y me regresé después en punto medio alto otra vez y otra vez. O sea, 3 veces punto medio alto y una vez punto bajo. ¿Ok? Entonces ya estoy acá de nuevo. Acá está la marquita y estoy así. Igualmente que el otro lado. Pero una vuelta menos de punto bajo, que eran los ojales. Entonces ahora igualmente bajamos en punto bajito, punto bajo, bajamos en punto bajo. Y terminamos acá. Donde está la marquita, terminamos ahí. Esto nos va a quedar cruzado hacia adentro. Nos va a quedar cruzado hacia adentro. Bueno, este me quedó un poquito suelto. Lo quiero dejar más ajustadito. Y ya casi vamos con los botones. Bueno, aquí termino con un punto de cierre y le voy a dejar suficiente hilo porque así lo quiero. Después lo oculto o aseguro esta parte. Vamos a ver. Vamos a cortarlo así suficiente. E igualmente lo sacamos. Igualmente lo sacamos como un cierre común. Porque no descarta la idea de que yo ya he puesto el botón. Porque el botón ya va acá, ya está marcado. El botón va a ir acá. Ya he puesto el botón, lo reafirme acá. Ok, vamos a poner los botones y yo para los botones no me complico mucho. Primero se pone o se debe de poner el que toca acá. Este es el jefe, este sí, ¿verdad? Que esté bien, bien parejito, se cuentan los puntos de adentro. Son 1, 2, 3, 4, 5. E igualmente se cuentan acá 5, pero punto central. Entonces en este caso 1, 2, 3, 4, 5, sí. Pero el botón, el ojal, está dentro, entonces en el punto central, tal como hicimos el ojal. ¿Ok? Vamos a poner este, que es el jefe. Yo lo tengo marcado acá. Una agujita de coser o aguja lanera puede ser. Entonces comenzamos por debajo para que no nos queden ahí imperfecciones. Ok, voy a asegurarlo de nuevo. Vamos a ponerlo parejito. Ya lo tenía marcado ahí. Vamos a ponerlo lo más parejito que se pueda. Y a mí me gusta hacer esto. Pongo la aguja acá y después lo saco. Este es el punto exacto. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo acá. Ponernos un botón no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a poner este botoncito. Me gusta dejar una colita así para después hacerle un remate diferente. Vamos a ver. Vamos a pasarle 2 veces. Estoy tejiendo con el mismo hilo de ella para que nos quede de una vez de 20 hilos. Más o menos estos hilos son de 10 hilos. Entonces así nos quedan como de unos 20 hilos. Nos queda como si hubiésemos pasado 20 veces. Ok. Acá con este rabito como de 7 centímetros vamos a cortar. Sí, vamos a cortar estas 2 colitas. Me gusta asegurarlas así. Una. 2 veces. Y ahora con un ganchito pequeño lo pasamos para el frente. Para que nos quede perdido. 1.
2. Y acá terminamos de asegurarlo de este lado, bien aseguradito. Entonces el botón nos va a quedar tapado de los dos lados. Vamos a ver, así, una y otra vez. Bueno, hasta que se gaste el hilo. Así no se pone un botón, doña Jenny, así no se pone un botón. Bueno, está bien. Vamos a hacerle 2 nudos. Así no se pone un botón, doña Jenny, así no se pone un botón. Okidoki. No hay problema, lo pone como le guste. Ok, ya acá tenemos el botón primero. Y vamos a poner el último. Y después los centrales son como nos quede acá relajadito. Ok, entonces voy a poner el siguiente y ya estamos terminando. Bueno, vamos a ver si se comprende lo que queremos. Entonces ya enhebré la aguja. Vamos a pasar el hilo del otro lado. Vamos a pasar este hilo que había quedado acá del tejido para el otro lado. Tratando de pasarlo en la parte del bordecito. ¿Ok? Ahí. No es necesario hacerlo, solo quiero hacerlo para que les quede bien remachadito, nada más. Incluso como les dije, pueden remacharlo hasta acá, ¿ok? Entonces lo pasan ahí, calculando allá un punto, como si fuese un punto, con buena medida, y que quede bien para que no quede más bien acumulado. Vamos del otro lado, y así vamos a ir subiendo. Se los voy a subir hasta este botoncito, imaginando como si este botón, el número 2, sería como este. Este quedaría sellado, quedaría como de lujo. Bueno, entonces lo llevo ahí y acá hacemos un remate de seguridad que no es necesario porque no estamos rematando, y dejar un poquito para indicar dónde quedamos. En caso de que no lo quieran, pues lo pueden soltar. ¿Bien? Bueno, mis corazones, alguna duda que tengan, con todo el gusto, cómo hacer los aumentos, si queremos poner zipper, bueno, las que saben poner zipper le pueden poner zipper, broches, como quieran. A mí me encantó así, y hasta acá lo he tejido fijo, y después de acá no. Entonces nos queda súper bien porque ya acá tenemos los aumentos para que nos pase por la cadera y no necesitamos que llegue hasta acá, y así estamos más cómodas también en caso que un botón nos falle o así. Bien, bueno, entonces así nos ha quedado tal como se los mostré al principio, y acá tenemos la parte de que nos hace el tiro, que ha quedado bien suficiente ahí, y la puntadita caladita que se los he repetido bastantes veces. Pero si quieren lo pueden hacer como pantalón, o si quieren incluso lo pueden iniciar como desde arriba. Bueno, ya les mostré cómo hacer la puntada, que la pueden hacer también desde arriba para que le hagan más fresco el pantalón, y le ponen una tela por debajo. Yo tengo máquina, pero a veces no incluyo esas cosas porque no todas tienen la máquina. Y así nos quedaría por detrás. Por detrás es simple, sencillo, y igualmente en la parte de abajo el caladito. Así que, mis amores, un agradecimiento como siempre a cada uno de ustedes por el apoyo que me dan cada vez que yo subo un video. Un saludo, un abrazo como siempre, y nos estaremos viendo en los próximos videos, primero Dios. Bueno, acá les dejo el capri, a ver qué les pareció. Pantalón lo pueden hacer también completamente cerrado. Mis amores, en la parte de abajo les dejo también un link si quieren colaborar por mes para Ideas Crocheritas, continuar con el proyecto. Eso es algo voluntario, lo que ustedes tengan gusto por ahí. Así que, mis amores, bendiciones como siempre. Nos vemos en la próxima con más prendas de estas. Así que nos vemos. Chao, chao.